entender algo, y es que lo que Dios ha establecido en este ministerio, Dios lo va a cumplir. Amén. Aunque se levanten las iglesias, aunque se levanten los ministerios, aunque se levanten los líderes, aunque se levante la ciudad, aunque se levante quien sea, Jehová va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Amén. Simple y sencillamente nosotros Aleluya. tenemos que serle fiel a Dios y seguir caminando, seguir hacia adelante, porque Dios lo ha de cumplir. La Biblia dice entonces que se cumplió la palabra de Elías, al tiempo en el cual él lo había establecido, para ese mismo tiempo llovió. ¿Por qué? Porque no había hablado un hombre común, no había hablado un hombre cualquiera, sino que había hablado alguien que tenía la autoridad de Dios. La Biblia establece también en una ocasión de cómo había un hombre el cual había sido perteneciente al lazo de amistad íntima de Salomón. Dice la Biblia que cuando se dividió el reino, a él le tocó una parte del reinado. Y estoy hablando de Jeroboam. La Biblia dice que Jeroboam era un rey que fue malvado, fue malo. Introdujo la idolatría en el pueblo de Dios. Y dice que en una ocasión, como del otro lado, en el reino del norte y del sur, dice la Biblia que había cierta competencia espiritual. Oiga esto, cierta competencia espiritual. Del lado estaba Roboam, que era aquel que gobernaba en la tribu del norte, en la del sur, donde estaba Jerusalén específicamente. Dice que ellos adoraban a Dios. Pero del otro lado estaban las otras tribus, que eran la del norte, que era el reino representado por Jeroboam. Y dice la palabra de Dios que Jeroboam sintió celo porque la gente iba a adorar en Jerusalén, iba a adorar al Dios verdadero. Y dice la palabra que él se preparó un altar, se preparó un lugar para que la gente cuando viniera, es como decir, qué sé yo, para ustedes, para Santiago, imagínense que esta calle estuviera cerrada, que hubiera que caminar directamente por aquí. Él agarró y preparó un lugar, vamos a decir, intermedio entre Santiago y Puerto Plata. Y él agarró y se paraba en el medio. Y toda la gente cuando iban a subir a adorar al Dios verdadero y lo devolviera, decían, no, tienen que adorar para acá, tienen que adorar en este lugar. Dice la Biblia que en ese ambiente, dice que apareció alguien que no se sabe ni el nombre, ni la Biblia lo establece. Pero dice la Biblia que se pareció un hombre, un profeta. Y dice que se atrevió a reprender al rey Jeroboam en su presencia. Y le dijo, mira, altar, altar, altar. Y dice que empezó a reprender el altar, para que el pueblo entendiera de que ahí no se estaba adorando, y empezó a profetizar. Dijo, mira, sobre ti van a quemar a los sacerdotes paganos, y esto se verá como señal, y el altar se va a derretir. Y todo se cumplió de acuerdo a como el profeta lo dijo. Ahora, lo impresionante es que este profeta ni la Biblia lo menciona, ni el nombre aparece, pero era una voz autorizada. Porque como le dije al principio, no tenemos que tener las credenciales, solo tenemos que tener la gracia y la unción de Dios para hacer las cosas como Dios quiere. Y así sucedió. Dice que ahí mismo se cumplió la palabra de Dios en este profeta en ese momento. Lo que él dijo se cumplió, porque era un hombre que era llamado, no tenía nombre, pero tenía la unción, tenía el llamado. Es necesario que nosotros entendamos algo. Tal vez no tenemos la aprobación de todo, pero tenemos el llamado de Dios como ministerio. Aleluya. No tenemos tal vez las credenciales que desearíamos tener como en otro ministerio, pero que a su tiempo la vamos a tener también. Que vamos a tener la autoridad que otros tienen, también nosotros vamos a tener, porque lo más importante nosotros lo tenemos, que es el llamado de Dios. Este ministerio, entiendo en mi corazón, lo más profundo de mi corazón, que no ha sido llamado simplemente, hemos sido formados por casualidad, sino porque hay un propósito poderoso de parte de Dios en este ministerio. Gloria a Dios. Hay un poderoso un ministerio en el cual sabemos que Dios ha de hacer cosas grandes. Gloria a Dios. Va a hacer cosas grandes, más de las que nosotros entendemos, Dios lo va a hacer. Y para ir concluyendo con esta parte de este versículo que acabo de leer, el profeta Juan, dice la Biblia que era un hombre el cual había nacido en los mismos tiempos de Jesús, había nacido antes, pero era una visión semejante, era un tiempo parecido en el cual Dios había hablado para que Elizabeth fuera la madre de este joven, y así como dice la Biblia que era estéril y que el sacerdote ya había sido viejo, pero aún a pesar de todo esto, Dios le da la visión y permite que Elizabeth sea embarazada de Juan. Y dice que en una ocasión, sabiendo el pueblo de Israel en aquel entonces quién era Juan, que era un profeta ungido de parte de Dios, que era un hombre que tenía autoridad, que era un hombre que tenía la profecía, que era un hombre que tenía señales, y aún así dice la Biblia que mandaron a preguntarle. Y cuando le preguntan en los versículos que nosotros leímos, dice que inmediatamente no tuvo restricciones, sino que inmediatamente confesó lo que tenía que confesar. Dice que le preguntaron, ven acá, ¿tú eres Elías? Le dijo, no, yo no soy Elías. ¿Tú eres alguno de los profetas? No, yo no soy ninguno de esos profetas.
Tú eres fulano de tal. No, yo no soy nadie de esa gente. ¿Y quién tú eres entonces? Porque nosotros nos hemos enviado a preguntarte y nosotros necesitamos dar una respuesta. Muchas veces nosotros en este tiempo nos sentimos alegres cuando nos dicen el varón se parece predicando a fulano de tal, el varón canta bonito, se parece a la voz de tal, el varón toca bonito, se parece a la melodía de tal fulano. Óigase, usted tiene que hacer la cosa de Dios de acuerdo a la gracia que Dios le ha depositado. No se quiera parecer a nadie. Por eso el varón, siempre hemos hablado, y cuando asistíamos a una célula en Santiago, los muchachos decían que mi estilo era diferente porque yo no ni trataba de hablar muy alto ni muy bajo. Este es mi tono, en esta es la forma que Dios me usa, en esta forma que yo predico. Aleluya. Si escucharme, me escucha. Amén. Lamentablemente que no quiera que no me escuche, pero gloria a Dios. Es que Dios utiliza a uno cuando Dios, óigase, el molde en el cual Dios lo hizo a usted, ese molde ya no existe. Amén. Amén. La gracia que tiene el varón, yo no puedo tratar de imitarla porque en esa gracia es que él fluye. Yo no puedo tratar de usurpar la gracia que él tiene. Si yo trato de usurpar la gracia que él tiene, yo voy a quedar como un ridículo. Y así de igual manera, en cada una de las cosas en las cuales Dios nos utiliza a nosotros, en esa misma área que tenemos que fluir, no podemos imitar a nadie. Aleluya. No podemos tratar de parecernos a nadie. En la misma gracia en que igual Dios nos ha unido, en esa misma gracia que tenemos que hacer. Y en esa gracia es que usted va a ser efectivo. Muchas veces nosotros vemos ministerios los cuales son muy bonitos, se ven muy brillantes, pero a los par de años ya usted lo ve que no existen. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque es posible, no estoy haciendo ley con esta declaración de que se parezcan a alguien, pero óigase, ha existido un momento en esta sociedad en la cual los predicadores, yo estoy hablando de la sociedad cristiana, no me importa mucho la sociedad que pasa, yo estoy hablando entre nosotros los cristianos. Amén. Existió un tiempo en el cual todos los predicadores se parecían. Y todos los predicadores hablaban durísimo y la misma lengua y la misma cosa. Y esos ministerios han ido menguando. No queremos ni nos alegramos de que no existan, que no están brillando como antes. Pero algo sucedía que era que todo el mundo quería brillar bajo una misma unción y bajo una misma gracia. Nos equivocamos en esta parte porque Dios no tiene límite. Y el Dios que ha puesto una gracia especial en alguien es el mismo Dios que tiene una gracia especial para dársela a usted. Amén. Así que no imitemos nada de la gracia ni de la unción de nadie. Dios utiliza a la persona simple y llanamente como son. El simple hecho de usted mirar las manos, que no son ninguna iguales, pero todas desarrollan una función importante. En la mano, todos los dedos tienen una función parecida, pero no idéntica. Pero en esa área donde esos dedos están siendo formados para hacer su función específica, ahí ellos son efectivos. De igual manera, nosotros como creyentes y como ministerio tenemos que sabernos que no nos podemos parecer a nadie. Tenemos que fluir en la unción en la cual Dios nos ha llamado. Y él inmediatamente empezó a decirle, porque oiga, le hicieron preguntas finas. Le dijeron, ven acá, tú eres Elías. Cualquiera quiere parecerse a Elías. ¿Verdad? Fuerte eso ahí. Óigase, que a usted lo confundan con Elías y que él podía hacer lo que quisiera. Tenía power, sí. Aleluya. Él le dijo, no, yo no soy Elías. Pero ahora, si usted se da cuenta de la trayectoria, como dicen por ahí, el background de Elías, Elías era uno de los profetas más respetados que ha pasado por Israel. A tal punto que cuando Jesucristo, escuche esto, que Jesucristo cuando estaba en la cruz del Calvario, dice que clamó y dijo, Elí, Elí, lama sabatami. Lo dice, los que estaban ahí, ellos se turbaron porque ellos dijeron que él estaba clamando a Elías. Gloria a Dios. Oiga el respeto que le tenían a Elías como profeta. Y este hombre le estaban confundiendo con Elías. Y inmediatamente dijo, no, yo no soy Elías. ¿Tú eres alguno de los profetas? No, yo no soy ningún profeta. Y ahora, ¿quién tú dices que eres? Es necesario que nosotros entendamos que nosotros estamos respondiendo cuando alguien nos dice y nos preguntan quiénes nosotros somos. Cuando a ti te preguntan que si tú eres un ministro de Dios, ¿cómo tú te presentas? Cuando alguien te pregunta que si tú eres creyente, ¿cómo tú te presentas? ¿Cómo tú respondes? Cuando alguien te dice que si tú eres un ministro de la alabanza, ¿cómo tú respondes? Cuando alguien te pregunta si tú eres un ministro de la predicación, ¿cómo tú respondes que eres? Aleluya. Juan respondió sencillamente y lo dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, el que prepara el camino al Señor. Aleluya. Tan sencillo como eso. Nosotros no podemos ser más de lo que Dios nos ha establecido que nosotros hagamos.
Y en esta tierra nosotros hemos sido llamados para alumbrar, para ser la sal de la tierra, para que nosotros demos luz y esperanza a aquellos que no tienen luz ni esperanza. Nosotros hemos sido llamados como un pueblo diferente para que nosotros actuemos debajo de la presencia de Dios, para que las personas que hoy están esclavizadas, que hoy tienen necesidad de Dios, nosotros podamos brindarles esperanza. Gloria a No Dios. podemos parecernos a nadie, tenemos que brillar en la unción en la cual Dios nos ha ungido. La Biblia dice que Juan fue uno de los profetas mayores que ha pasado por la tierra. Solamente hasta el mismo Jesucristo se detuvo a hablar en una ocasión de Dios. De los hijos de mujer nadie ha nacido mayor